Buenos días, Iglesia Bíblica Petra. Me anima mucho poder estar aquí hoy con ustedes, compartir acerca de la palabra de Dios. Ha sido de mucho ánimo y de mucha enseñanza meditar en el libro de Romanos. Si son un poco nuevos, hemos estado en una serie de prédicas en Romanos, el libro de Romanos, la carta que Pablo escribió a la iglesia en Roma. Romanos es un tratado teológico en esencia, bastante extenso. ¿Verdad? Son, a ver si no me falla la memoria, 16 capítulos. Y considerando que, por ejemplo, Efesios son 6, Colosenses son, me está fallando la memoria, son 3 o 4, pero son en teoría y en comparación a Romanos, la mayoría cortos. Muchas de las cartas de Pablo tratan en esencia algo así. Esto es lo que Cristo hizo. Este es Cristo. Por lo que Cristo hizo esto, por lo que Cristo hizo, ahora ustedes son esto en Cristo. Por ende, ahora han de vivir así. Y nos da series de instrucciones prácticas para decirnos cómo vivir en respuesta a lo que Cristo ha hecho. Algunas veces toca temas puntuales específicos de la iglesia. Por ejemplo, en Colosenses contrarresta enseñanzas como el gnosticismo y como de los ángeles, y enseña que Cristo es supremo sobre los ángeles. Por eso tenemos esa belleza en Colosenses 1:15, de que Cristo es supremo, porque estaban habiendo enseñanzas de que Cristo era como los ángeles. Filipenses, él aborda ciertos temas específicos como agradecer por la ofrenda que se le fue enviada, decirle a dos señoras que están teniendo una discusión en la iglesia que por favor resuelvan ese asunto, que son colaboradoras estimadas para él, y va tocando ciertos temas puntuales que por lo general son algo cortos. Donde más vemos de esto es en las cartas de Corintios, donde tiene que abarcar muchos puntos problemáticos. Pero Romanos es un poco diferente, porque Romanos vemos desde el capítulo 1 hasta el 8 un extenso tratado del misterio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? ¿Quién es Cristo? Y a partir del 9 vemos un cambio de tema. Desde el 9 hasta el capítulo 11 es como si fuera un paréntesis. En vez de Pablo pasar de simplemente esto es lo que Cristo hizo por ustedes, así que ustedes deberían actuar así, que eso ya lo empieza a hacer hasta en Romanos 12. Él hace un paréntesis, y ese paréntesis es desde 9, 10 y 11. Antes de él ya nos dijo, esto es lo que Cristo hizo, este es el Evangelio. Y antes de empezar a decirnos ahora cómo debería ser nuestra vida en base a eso, él trata con un asunto en Romanos 9, 10 y 11. Un asunto muy importante, que si ustedes ya han estado aquí en la serie, ya llevan un tiempo aquí y saben de qué estoy hablando. ¿Por qué Pablo escribió Romanos 9, 10 y 11? Él nos está enseñando muchas cosas, pero ¿por qué necesita enseñarnos estas cosas? ¿Qué hace necesario que él se extienda tanto hablando de este tema? Hay una simple razón. Hay un serio problema sucediendo. ¿Cuál es ese serio problema? Los judíos, que en esencia lo que queda del pueblo de Israel, en gran parte, podríamos hasta decir en mayoría, están rechazando la buena noticia, están rechazando a Cristo, están rechazando lo que Pablo está predicando. Ahora, esto es de peso porque ¿quién es Israel? ¿Quién es el pueblo de Israel? De que los judíos son los que quedan del pueblo de Israel, si entendemos que las tribus se dividieron y ellos son los que quedaron de las tribus del sur. ¿Quiénes son estas personas que están rechazando el mensaje? Ustedes tienen que entender, ciertos judíos se están convirtiendo, otros judíos no lo están haciendo, están rechazando fuertemente esto que Pablo está predicando y que los apóstoles también están predicando. Entonces hay una problemática, porque ¿quién es el pueblo de Israel? Son los hijos de Abraham, el patriarca. Se les dio la promesa. Están bajo pacto con Dios, recibieron la ley de ángeles, como dicen en el Nuevo Testamento. Dios les reveló su gloria, la gloria de Dios habitó entre ellos en el templo de Salomón durante un tiempo. Tuvieron el privilegio de adorarle. Recibieron maravillosas promesas, muchas de ellas que no se han cumplido. Algunas sí ya. Sin duda alguna tienen celo, entusiasmo por Dios
y se toman muy en serio la obediencia a Dios. Entonces, si esta gente está diciendo, eso no es cierto, eso no es correcto, eso que ustedes están creyendo no es cierto, la tendencia sería ponerle atención. Porque tal vez para nosotros, dependiendo de ciertos aspectos culturales, el pueblo de Israel no significa mucho, pero en este contexto son sumamente importantes. Para nosotros los fariseos es sinónimo de hipócrita, falsos religiosos, santurrones, malos, pero los fariseos eran considerados en alta estima en los tiempos de Jesús. Y muchos de ellos, sí, muchos de ellos fueron hipócritas, pero muchos de ellos fueron hombres sinceros en cierto sentido y muy devotos a las enseñanzas de Dios. Entonces, cuando estos hombres están rechazando, uno escucha y dice, ok, espérate, ¿será que es lo que acepté? Si yo soy un judío que se convirtió al cristianismo, uno dice, ok, ¿será que yo me estoy dejando llevar por corrientes nuevas? Esta es la gente que ha estado desde los inicios de la creación del mundo, escogidos como el pueblo de Dios. ¿Será que esto es más? ¿Qué están diciendo? Ahí tienen algunas preguntas. ¿Por qué están rechazando? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Qué están diciendo? No simplemente dicen no aceptamos eso. ¿Por qué no lo aceptan? Este mensaje. ¿Por qué no aceptan la buena noticia? ¿Cuáles son sus argumentos? Alguien sensato podríamos decir, va a decir, bueno, está bien, todo esto que he escuchado acerca de la buena noticia de Cristo hasta el momento me ha venido haciendo sentido. Así que lo creo, el Espíritu Santo me ha convencido. Pero vamos a escuchar qué es lo que el pueblo judío está diciendo, porque varios líderes devotos a la Escritura están diciendo momento, y no solo están diciendo momento, nos están tratando de blasfemos, nos están expulsando de las sinagogas, de las comunidades. ¿Qué están diciendo? ¿Con qué aspectos de la buena noticia ellos tienen problemas? Porque el pueblo de Israel no es que rechace la palabra de Dios, la ley de Dios, a Dios mismo en esencia. Eso no es lo que ellos dicen. Nosotros rechazamos ciertos aspectos de lo que ustedes están predicando. ¿Cuáles son esos aspectos? En estos capítulos podemos ver principalmente dos. Número uno, la forma en la que Dios hace justas a las personas. Esto lo vemos por Romanos 10, 1 y 3, donde ya tuvimos una prédica en eso. Entonces ellos están luchando con eso, porque Pablo está anunciando que la forma en la que Dios hace justa a las personas es por medio de la fe. Pero ellos dicen, no, es por medio de la obediencia a la ley, y no es que tengas que ser perfecto en tu obediencia, porque nadie es perfecto, sino que haces lo mejor que podás, y donde falles, ofreces el sacrificio, la ofrenda o el holocausto correspondiente. Esa es la fórmula, esa es la manera de ser justo ante Dios. Haces tu mejor esfuerzo según tus circunstancias, según tus condiciones, según tu entendimiento, y para cuando peques, ahí están los sacrificios. Esa es la forma que conocemos, esa es la forma que se nos transmitió. Así que vos estás saliendo con algo nuevo y diferente. De alguna manera pudieran considerar eso. Eso lo podemos inferir de nuevo de Romanos 10, 1 al 3. Por otro lado, vamos a ver otro problema muy presente en todos estos versículos. Ellos consideran que Pablo odia a Israel y a los judíos. Ellos consideran que tiene desdén. De hecho, y ellos consideran que Pablo está diciendo que ya el pueblo de Israel ya no importa, y ahora los gentiles son el pueblo de Dios, y ya los judíos y lo que queda de Israel, basura. Esta era una problemática seria. Aceptar que hay salvación también para el no judío. Para nosotros es evidente, todos somos uno en Cristo, tanto judíos como gentiles, pero para un judío aceptar que la salvación no era solamente para ellos era sumamente difícil. ¿No me creen? Vamos a Hechos para que miren un poquito de cómo era la problemática. Hechos 10. Cuando llegamos a Hechos 10, narra la historia de cómo se fundó la iglesia después de que Jesús ascendió al cielo y dejó a sus apóstoles haciendo la obra. Pues sabemos que Pedro comienza predicando, y en Hechos 10 las personas que se han convertido y recibido el mensaje hasta el momento son judíos, ya sea judíos griegos, medio helenistas, que estaban ahí un poquito mixtos. Por eso vemos la problemática de que algunos, en Hechos 6, de que algunos hablaban griego, otros hablaban hebreo, y ahí ya vemos un pequeño conflicto, pero al final los dos son considerados judíos. Después también ya en Hechos 8
y antes del 10 vemos que también la salvación se extiende a los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? De alguna manera, aunque muchos no lo quieren aceptar, son considerados una especie de judío, una especie de israelita. Judío no, israelita, descendientes de las tribus del norte, pero que ahora están mestizos y tan mestizos y tan contaminados que ya ni siquiera les consideran israelitas los judíos. Pero lo que quiero decir con esto es que hasta el momento, en esencia, los únicos que se han convertido y aceptado la buena noticia y recibido el Espíritu Santo son personas que de alguna manera puedes rastrear hacia Israel. No se han convertido gentiles. Entonces, en Hechos 10 vemos a Cornelio, que es un oficial del ejército romano, del regimiento italiano, un hombre devoto, gentil. Entonces, si ustedes leen, no vamos a leer toda la historia ahorita, esta es la historia en la que Pedro recibe la visión, ¿verdad? De que los animales están descendiendo y Dios le dice, come. Él dice, no, si yo nunca he comido esas cosas, no me voy a hacer impuro. Y Dios le dice algo, no llames impuro lo que yo he hecho puro. Entonces Pedro se queda, todavía no entiende, dice que la visión le repite 3 veces, o sea, este hombre no entiende, y Pedro está, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? A la vez que eso está pasando en la vida de Pedro, mientras ora, Dios está enviando a Cornelio una visión para decirle, anda a buscar a Pedro, envía hombres a que vayan a buscar a Pedro, él está aquí, envíalo. Entonces Pedro todavía se está matando. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Este montón de animales descendiendo, Dios diciéndome que no llame impuro lo que Él le ha hecho puro. En ese momento dice que llegan los hombres a buscarlo y el Espíritu Santo le tiene que decir a Pedro, anda sin titubear, porque Pedro no iba a querer ir. ¿Por qué? Porque un judío no puede ni siquiera entrar en la casa de un gentil. Para Pedro que lo llegaran a invitar así, era una invitación a hacerse impuro, a hacer algo malo. Entonces el Espíritu Santo le dice, no, anda, sin titubear, anda, que yo los he enviado. Entonces Pedro va, les predica, les dice la visión y entiende algo muy importante. En Hechos 10, 34, ya después de todo esto, después de la predicación, que ve que reciben el mensaje, Pedro dice en Hechos 10, 34, veo con claridad. Hasta ahora está viendo con claridad, ya han pasado mucho tiempo, ya pasó tiempo con Jesús, ya lleva tiempo predicando, escudriñando la Escritura, pero dice Pedro, ahora veo con claridad, Hechos 10:34, que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Entonces vemos ya a los gentiles, los no judíos, los que no tienen ningún tipo de conexión a Israel, también recibir la salvación y que la buena noticia es también para ellos. ¿Qué pasa después? La gente, cristianos judíos, cristianos que recibieron el Espíritu Santo, se enteran de que Pedro fue y junto con otras personas que lo acompañaron, judíos también. ¿Y saben qué hacen? Líderes cristianos, judíos, convertidos, cuando se dan cuenta que Pedro fue a donde Cornelio, la casa de un gentil, le dicen, hey, vení. ¿Cómo es esa cuestión de que fuiste a la casa de un gentil y compartiste comidas con ellos? ¿Qué estás haciendo? Explica tus acciones, porque esto es serio lo que acabas de hacer. Entonces vamos a ver en Hechos 11, que de hecho en una traducción viviente se titula Pedro explica sus acciones. Y en el 18, ya cuando él explica y los testigos confirman que también los gentiles vieron de forma visible recibir al Espíritu Santo, porque esto se tenía que hacer así para que creyeran, porque esto era duro para ellos. En Hechos 11, 18 dice, cuando los demás oyeron, o sea, el resto de creyentes judíos, que le estaban diciendo a Pedro que explicara sus acciones, cuando oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron, podemos ver que Dios también le ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. ¿Qué están extendiendo hasta este punto? Con mucha dificultad. Dios también va a salvar a no judíos. Dios también va a salvar a gentiles. Qué buena noticia, pero en sí con cierto celo, con cierta dificultad, para ellos era esto difícil de aceptar. Muchos siguieron batallando con esto. Entonces estos dos aspectos son los que vamos a ver muy fuertes, resonar
suave, realmente Dios también va a mostrar misericordia a los gentiles. No se suponía que solo iba a ser para nosotros los judíos, el resto son un montón de impuros, paganos, incircuncisos. También ellos van a ser salvos. O sea, esta es una lucha. Muchos en las luchas se hacían argumentaciones equivocadas de Pablo. A menudo se le acusaba de, por ejemplo, y ahí lo pueden ver en algunas de sus pantallas, de que lo que le estaba enseñando a la gente era que dejaran de obedecer la ley de Dios y que simplemente pecaran. En Romanos 6:1 vemos a Pablo diciendo: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Entonces vamos viendo esa problemática. Romanos 3:5 dice Pablo: algunos podrían decir que nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Entonces Pablo está luchando con estos argumentos porque sabe que existen, que hay gente diciendo estas cosas. Según de Pedro 3:15 y 16, Pedro dice, hay muchos que transgiversan las escrituras de Pablo, en particular de la gracia. Se decía que Pablo odiaba a los judíos. Si vos les decís esto a un pueblo que ya está receloso respecto al hecho de que algo que creían que era solo de ellos se les esté escapando, pues vas a aumentar mucho eso. Entonces ellos solían decir que Pablo odiaba a los judíos. Si ustedes leen Hechos 21, después de su tercer viaje a Jerusalén, después de su tercer viaje misionero, donde ya está predicando a los gentiles, donde él ya tiene clarísimo que Dios lo ha enviado a los gentiles, decide volver a Israel. El Espíritu Santo lo llama que vuelva a Israel. Y él llega a Israel, y ¿saben qué es lo primero que pasa cuando él llega a Israel? Los cristianos judíos le dicen: Pablo, ven y ve. Esto es Hechos 21, ¿verdad? Voy a parafrasear un poco, pero ustedes lo pueden verificar. Pablo, ven y ve. Mira, hablando en el buen Nica, vos tenés un color que no es jugando entre los judíos. Dicen, aquí les han dicho a los otros creyentes judíos que vos le decías a la gente que dejen de circuncidar a sus hijos, que vos no obedeces la ley. Y es interesante, pero Pablo no decía eso. Si leen Gálatas, Pablo lo que defendía era que a los gentiles, al no judío, no se le debía imponer la circuncisión. Pero él no decía que el judío tenía que parar sus tradiciones y sus cosas. Pero entonces ya la gente inventando, calumniándolo, dicen que vos odias al pueblo judío y que no sé qué. Entonces hagámonos algo. Aquí hay unas personas que van a ir al templo a cumplir un voto. Vos también vas a cumplir un voto. Anda, para que miren que vos no es que odias al pueblo de Israel o a las tradiciones, y que vos también cumplís devotamente la ley y la tradición. No pensando que eso es lo que te va a salvar, sino porque sabes que mucho de esto es bueno. Entonces anda. Cuando llega, él va al templo, ahí nomás lo ven los judíos, dicen: aquí está, este es el que anda difamando. Hasta es más, como lo habían visto más temprano, como en el mercado, con un gentil, y él llegó con otras personas, asumieron que metió al templo un gentil, lo cual era cosa seria, pero él no había metido un gentil al templo, él andaba con otros judíos. Pero lo acusan: mira, profana el templo, profana nuestras leyes, profana nuestras tradiciones, metió a un gentil al templo, matémoslo. Empiezan a pelear con él, lo sacan arrastrados, es salvado por oficiales romanos. Él les predica en ese momento, pero les permite dirigirse a ellos y ellos lo escuchan. Esto es Hechos 21, si lo quieren ver. Él cuenta su testimonio en esencia, cómo él se convirtió, cómo Jesús lo describió. Y aquí estoy en Hechos 22, de hecho. Ya este es Pablo dirigiéndose a esos judíos que lo quieren matar, que lo acusan de todas estas cosas. Entonces en el versículo 8 él cuenta su testimonio, donde él dice: una voz me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? La voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y él me llevó a Damasco. Entonces ya en el 14 dice: después él me dijo: queda limpio. Y ¿cómo entendió? Fue él entendiendo las cosas del evangelio. Y si ustedes leen ahí, la gente lo está escuchando atentamente hasta el punto que él dice: y Dios me envió a los gentiles. O sea, Dios está dando salvación a los gentiles también. En ese momento ellos paran de escucharlo y lo quieren matar de nuevo. Entonces es un tema de recelo, es un tema de mucho pleito y es un tema que Pablo está lidiando en Romanos 9. Lo vemos desde un inicio. ¿Cómo comienza Romanos 9? Si pueden poner la siguiente, creo que un mini bosquejo para que miremos viendo lo que hemos visto hasta ahorita. Siguiente. La siguiente.
Ajá, hay una antes ahí. Entonces ven, Pablo, si ustedes ven en Romanos 9, 1 y 2, si quieren tener los textos ahí, él comienza aclarando que el hecho de que algunos judíos no acepten el plan de Dios no significa que Dios es infiel. Él comienza diciéndonos, yo tengo un gran peso y un gran amor y un gran deseo para que los judíos sean salvos. Yo no les odio, yo les amo y deseo que conozcan a Cristo, que acepten la buena noticia y que escapen de la ira venidera, como Él escapó. Pablo nos explica que el hecho de que algunos judíos no estén aceptando no significa que Dios es infiel, sino que Dios elige a quienes va a salvar y a quienes no. Nos explica que Él conoce los privilegios que el pueblo de Israel recibe, Él reconoce eso. Nos explica cómo Dios escoge según sus propósitos y en el versículo 24 y 29 empieza a tocarnos que, de hecho, entre estos escogidos también hay gentiles, no solo judíos. Entonces Él va abordando este tema una y otra vez. Si ustedes repasan Hechos, Romanos 9 y 10, van a ver que esto es lo que Pablo está lidiando. Pablo explica que ahí algunos tropezaron, los judíos tropezaron con la buena noticia, con la salvación, mientras que los gentiles, los paganos incircuncisos, confiaron y les sirvió de bien la roca de tropiezo. Entonces Pablo está explicando. ¿Y ustedes saben cuántas referencias al Antiguo Testamento hay en solo Romanos 9 y 10? Cuéntenlas en su casa, ¿cuántas referencias al Antiguo Testamento? Yo conté 21 referencias. O sea, mucho de lo que Pablo está escribiendo no es algo nuevo de él está haciendo referencia a cosas que ya habían sido escritas. Hay referencia a Génesis, Éxodos, Levítico, Deuteronomio, Salmo, Malaquías, Joel, Oseas y Isaías. Que a algún lector que entiende, Pablo aquí citó de lo que los judíos conocen como la ley, los escritos y los profetas, que es lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. O sea, él está enseñando, hermanos míos, en sus escrituras que ustedes estudian, ahí está esto que estoy hablando. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que nos sacamos de la manga. Ahí está claramente referencia fuerte de que Dios iba a salvar también a los que no eran su pueblo. Ahí están referencias fuertes a que Israel siempre ha sido rebelde. Ustedes lo saben, estoy citando las escrituras que ustedes estudian y que ustedes aceptan. Entonces por Romanos 9 y 10, Pablo estaba haciendo eso una y otra vez. Y no solo anima a los que ya creyeron en que no es un error lo que han creído, sino que esto es lo que siempre ha estado ahí, sino que empieza también a animarles. Así que vayan y prediquen ustedes también, que son los versículos anteriores que vimos, porque son hermosos los pies de los que traen la buena noticia. Entonces somos llamados a predicar, somos llamados a animar y a aceptar el evangelio y a predicar de este evangelio. Entonces con ese poco de contexto, vamos a ir a los textos que nos tocan hoy, que vamos a estar hoy en Romanos 10, desde el 16 hasta el 21. Con esto cerramos Romanos 10 y vamos a ver cómo cierra Pablo. Si ustedes ven, dependiendo de su traducción, puede que diga, inicia así el texto, sin embargo, o a pesar de. ¿Qué significa esto? Sin embargo, para ponernos en contexto. Una manera de decirlo es, a pesar del hecho, hermanos, de que claramente Dios enseñó acerca de cómo iba a ser justa a las personas por medio de la fe, por medio de Jesucristo, y de que Jesucristo es la salvación, a pesar de que Dios ya enseñó claramente que Él también va a abrir puertas en salvación para los gentiles, a pesar de todo esto, otra manera de comenzar nuestra lectura, a pesar de todo esto, no todos hicieron caso al evangelio. Ya aquí estoy leyendo Romanos 10, 16. A pesar de eso, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, aquí hay otra referencia más, ¿quién ha creído nuestro anuncio? O sea, ya estaba dicho que algunos no iban a creer. Así que la fe viene del oír, dice Pablo, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, versículo 18, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. A otra referencia más.
al Antiguo Testamento, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Esto ya se había dicho. Versículo 19, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés, quien tienen en más alta estima, el mismo Moisés, su profeta, en Deuteronomio dijo, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, los provocaré a ira. Eso es lo que está pasando ahorita, hermanos, un pueblo sin entendimiento los tiene provocados en ira. Está escrito claro, y ahí está en Deuteronomio, lo están viendo, está claro, están airados. Porque un pueblo que no es pueblo, ahora sí es pueblo. E Isaías muy osado dice en el versículo 20, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Los gentiles andaban en su onda, con sus dioses, con sus ídolos perdidos. No les importaba el Dios verdadero, la ley de Dios, pero Él se manifestó a ellos. Versículo 21, la estocada final. Pero en cuanto a Israel dice, una referencia más, todo el día he extendido mis manos. Y aquí está hablando de Israel. Y miren cómo le dice a Israel, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Duro si sos judío, ¿verdad? Duro, muy duro. ¿Cómo es posible que un pueblo tan privilegiado, lleno de tantos milagros, tradición, historia y belleza en la palabra de Dios, terminen tan lamentablemente, tan ciegos a sus propias escrituras? Creo yo que por los mismos privilegios que tuvieron, los cegaron. Porque cuando los privilegios son buenos, te pueden servir de bien, pero te pueden servir de tropiezo y de perdición. ¿A qué me refiero? Es típico, ya sea en la parte laboral, en nuestros oficios, si soy muy estudiado, si tengo mucha experiencia en mi labor y alguien me tira algún tipo de crítica, usualmente nuestras defensas no inician respecto a los argumentos, respecto a la crítica. Usualmente comenzamos así. ¿Y qué me vas a decir vos? Si yo soy tal cosa, y yo llevo tanto tiempo en esto, y yo tengo y estudié en esto. Entonces, no es una cuestión, me estás diciendo la verdad o no. Es una cuestión de yo tengo privilegios, y en base a esos privilegios no me podés decir tales cosas. ¿Ya lo ves? Entonces, esto puede pasar en la iglesia, ¿verdad? Yo me tengo que cuidar mucho, porque yo no estoy exento de cometer errores en mi manejo de diferentes cosas, en mi predicación, en mi enseñanza. Y si alguien una vez me dice, mira hermano, eso que dijiste por esto y esto, está mal. Si me defensa inmediata, pero ¿y qué me vas a decir vos? Yo llevo 10 años aquí, bla, bla, bla. Peligroso. Porque alguien sensato lo que debe ver es simplemente, ok, lo que se me está diciendo es la verdad según la Biblia o no. Nada más importa. No importa cuántos años llevo en el cristianismo, no importa a qué cursos he ido, a qué seminarios he ido, quiénes son mis maestros. Nada importa, solamente importa lo que se está diciendo es la verdad de Dios, sí o no. Esto es lo que el pueblo de Israel no pudo hacer, sino que se aferraron. Nosotros somos intachables, no nos puedes decir tales cosas. Entonces los privilegios que el pueblo de Israel tuvo, grandes y maravillosos, les condenó cuando el Mesías vino. Se aferraron y en vez de ver si se les estaba diciendo la verdad, simplemente se aferraron a sus privilegios y dijeron no, nosotros somos los que cruzamos el desierto, nosotros somos los que fuimos sacados de Egipto, a nosotros se nos abrió el mar rojo, a nosotros se nos entregó la ley del dedo de Dios, nosotros somos, no nos digas lo contrario. Es difícil, peligroso. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado porque nosotros también somos privilegiados. Y esos privilegios nos pueden hacer caer en ciertos errores. Entonces quiero orar para que nos encomendemos a Dios y que Dios nos ayude para que aprendamos. Estas cosas fueron escritas para que aprendamos de ellas. Entonces vamos a intentar aprender a continuación para que no nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Entonces les pido que me acompañen en oración, por favor, para encomendarnos a Dios y comenzar a predicar. No se aflijan. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, mi Señor, venimos ante ti, reconocemos, Señor, las verdades escritas, reconocemos, Señor, las verdades del pueblo de Israel, los privilegios maravillosos que les concediste, Señor, cómo vieron cosas que nosotros no hemos visto, cómo se les entregaron cosas que a nosotros no se nos fueron entregadas, Señor. Pero a pesar de todo esto, Señor, los vemos endurecerse, enojarse, rebelarse, aferrarse a privilegios, Señor, que habían sido concedidos por gracia, no porque se los hayan ganado, sino por gracia, Señor. Y aún así se endurecieron, se enojaron y respondieron en enojo, Señor. No fueron a tus brazos extendidos en medio de arrepentimiento, sino que se endurecieron y levantaron sus puños y se fueron a la condenación eterna. Mi Señor, reconocemos por fe que nos puede pasar exactamente lo mismo. No somos mejores que el pueblo de Israel, no somos superiores, no somos más sabios, no somos más dóciles, no somos más entendidos. Somos peores en muchos sentidos, Señor. Reconociendo eso, clamamos, enséñanos por medio de tu palabra, adviértenos por medio de tu palabra y guíanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Entonces, ¿a qué me refiero que nosotros somos privilegiados también? Porque alguien dirá, que privilegiado, si una palmazón que me juego, no tengo dinero, con costo llego a las quincenas, vivimos en este país que está en la desgracia. Sea como sea nuestras instituciones, vivimos en una cultura bastante cristiana. La mayoría de nosotros ha ido a iglesia. Yo no creo que alguien esté aquí y diga, es la primera vez que yo vengo a una iglesia. Lo más probable es que hayamos ido a varias iglesias. Es muy probable que más de alguno tenga hermano, papá, tío, pastor, alguna abuelita muy devota que nos llevaba a la iglesia desde chiquitos. Probablemente tenemos una iglesia en la misma cuadra que tal vez no nos agrada mucho, pero la gente en general en Nicaragua no es muy dada al ateísmo. La mayoría reconocen sin mucho pleito que hay un Dios. La mayoría guardamos muchas cosas aún como sagradas. Por ejemplo, en Nicaragua, si ustedes ven, hay mucho rechazo hacia el matrimonio homosexual. La mayoría de la gente, tanto católico, evangélico, de todo en general, resiste eso y dice, no queremos eso. Hay rechazo en general hacia el aborto, donde vemos en otros países de Occidente que ya esto es muy abrazado. En nuestras escuelas, creo yo, en la mayoría todavía no se les enseña a nuestros hijos acerca de todas estas ideologías que van en contra de Dios y no tenemos que andar sacándolos del colegio por cosas horribles que les enseñen. Entonces, la mayoría de nosotros tiene un conocimiento de Dios. Entonces, en ese aspecto somos privilegiados. Hay un autor que se llama Tom Holland, no el autor de Spider-Man, sino un autor secular, que él escribió un libro que se llama Dominion y cómo el cristianismo moldeó al mundo. Y él dice que en esencia, querrás o no querrás, si vos vivís en Occidente, vos estás viviendo en una cultura cristiana, en general. No perfectamente cristiana, pero cuyas bases, cuyos principios, muchos de nuestros derechos humanos vienen de orígenes cristianos que desde el tiempo del Imperio Romano se fueron fortaleciendo y estableciendo. Y mucho de lo que hoy es considerado normal para nosotros hoy en día viene de enseñanza cristiana. Entonces él dice, vivís en un océano de cristianismo y respirás cristianismo, te guste o no te guste, si vivís en Occidente. Entonces este privilegio es bueno en cierto sentido, pero también puede ser peligroso. Déjenme darle un ejemplo. Si nosotros preguntamos aquí a cualquier persona, ya sea en la iglesia, afuera, donde vivimos, en nuestro trabajo, ¿vos sos pecador? La mayoría de personas van a decir sí, todos somos pecadores. Esa es una verdad establecida, por lo general indiscutible. Tal vez te vas a encontrar más de algún loco, pero la mayoría de personas dice sí, claro. ¿Qué estableció esa verdad tan fundada aquí? Porque en otros países no está tan así. En otros países la gente está diciendo, yo no creo en pecado, pero aquí la mayoría de la gente va a decir, sí, yo soy pecador. Entonces, los privilegios que tenemos de vivir en una cultura tan altamente expuesta a cosas de cristianismo, ya sea sanas o malas, pero esa verdad está establecida, es un privilegio. Pero, si nos movemos a una siguiente pregunta, ya vamos a empezar a ver que ahí, con ese aspecto que viene a continuación de la buena noticia como el pueblo de Israel, ya ahí, ya eso no me parece tanto. Ya con eso como que lucho. Porque igual que el pueblo de Israel, nosotros vamos a aceptar cosas de Dios.
Hay cosas de Dios que aceptamos. Cada uno de nosotros tiene su propio Dios en su mente, que lo formamos según nuestra imagen y semejanza y según como quisiéramos que fuera Dios. Y esto lo vamos a ver desplegado si hacemos una siguiente pregunta a continuación después de esta. Y esta pregunta sería, ok, sos pecador. ¿Y vos crees que porque sos pecador mereces el infierno y la ira de Dios por toda la eternidad? Ahí no van a haber tantos resonantes, sí. Ahí verse suave. Ahí vamos a empezar a ver cómo cree la gente que se hace justa delante de los ojos de Dios. Ahí vamos a empezar a ver a la persona razonar y decir qué es lo que él cree, de cuál es la manera de hacerse justa delante de los ojos de Dios. Pero ahí va a haber lucha por lo general. En este punto vamos a conocer realmente a las personas. Otra manera es decirles, mira, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Pregúntale eso. Aún a tus brothers más evangélicos, a tus amigos más católicos, a tu abuelita devota, pregúntale, mira, ¿qué es lo que tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Empecé a hacer ese tipo de preguntas y vas a ir descubriendo un montón de respuestas diferentes. Y esas respuestas vas a descubrir que no es muy diferente de los judíos. ¿Recuerdan los judíos cómo creían que se hacían justos? Tu mejor intento de obediencia, y evidentemente no va a ser perfecto porque nadie es perfecto, y donde fallé, sacrificá el corderito correspondiente, la palomita correspondiente, lo que sea para expiar tu pecado. Si pueden poner la siguiente, la de tus mejores intentos. Nosotros simplemente, esa es la de los judíos. ¿Qué hacemos nosotros? La siguiente. Tachamos sacrificios porque no andamos degollando corderos y prendiendo fuego y todas esas cosas. Pero nosotros decimos, hacer lo mejor que podás, y donde fallé, pues pedí perdón. Reconoce tu pecado, confesarlo y ya está. Y seguir intentando lo que podás. Por otro lado, vas a encontrar que algunas personas consideran que vos simplemente, mientras no hagas pecado grave, ¿qué es pecado grave? Justamente y convenientemente los pecados que aún la persona que te está respondiendo no ha hecho. O sea, los pecados que vos no has hecho, esos son los graves, porque vos no has hecho pecados graves todavía. Entonces nosotros tenemos esa tendencia, ¿no?, de tachar ciertos pecados como más graves, como imperdonables. A menudo sale esta frase, eso sí no tiene perdón de Dios. No, eso sí no tiene perdón de Dios. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, yo sí, primero que todo. Eso sí ya no, pero yo sí. ¿Qué estamos diciendo? Hay categorías de pecados. Mientras vos evites esos, está bien. Otra cuestión es simplemente tener fe que Dios es amor, y como Dios es amor, la justicia no importa, y por ende no te va a enviar al infierno, porque Dios es amor, Dios es tierno, Dios es un osito cariñosito, Él no hace esas cosas. Si Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Vas a ver que muchas de estas respuestas son las que van a permanecer a menudo. Y yo les pregunto, ¿esta es la respuesta? ¿Esta es la forma en la que Dios hace justo a las personas? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Tu respuesta alcanza dentro de algunas de estas? Porque te sorprendería la cantidad de hombres y mujeres evangélicos. Porque tal vez es fácil decir, los católicos sí que andan perdidos con su marido y todo. El evangélico de hoy en día también, súper perdido. Llevan años, han viajado a países a hacer misiones y cosas así, y no entienden la forma en la que Dios hace justa a las personas. Entonces a menudo las personas van a responder cosas así como las que les decía, y entonces nosotros entendemos en base a Romanos 3, 23, del 23, vamos a Romanos 3, para que veamos de la Biblia cómo es que Dios hace justa a las personas. Romanos 3, vamos a leer del 23 al 25. Entonces dice así, voy a leer una traducción viviente Romanos 3, 23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra cómo Dios actuó con justicia. Entonces vamos viendo
que usualmente las personas, y yo te invito a pensar a continuación en esto, si esto hubiera sido tu respuesta a cuando yo te pregunté cómo ir al cielo, porque la respuesta correcta, según la Biblia, es la siguiente, y no hay ninguna otra, aunque pareciera, aunque supuestamente hiciera una referencia, no, la respuesta es esta: yo, por mi pecado, merezco el infierno, porque Dios es justo, pero Dios envió a Jesucristo para que se pudiera hacer justicia. ¿Qué significa eso? Que la ira que yo merezco por mi pecado, la recibió Cristo en el madero, en la cruz, de tal forma que eso quedó pagado por Cristo Jesús, y ahora yo soy ¿qué? Justo, inocente, santo, contado entre el pueblo de Dios, por Cristo Jesús, mi Señor, el Salvador del mundo. Aquí salta otro privilegio que tenemos, porque es divertido y frustrante para mí, porque a menudo las personas que me dicen una respuesta lejos del Evangelio, cuando proclamo esto, ¿saben qué me dicen? No, eso no es cierto, no, eso... Inmediatamente dicen, estás en lo cierto. Así es cierto. Se me fue la onda, se me chispoteó, pero es cierto, así es. Sí, Cristo es el que murió por los pecados, es cierto. Sí, falla técnica. ¿Será que fue una falla técnica? ¿Será que fue un desliz? ¿O será que es el hecho de que vos realmente no has creído eso en tu corazón? Y simplemente sos un cristiano nominal, cultural, de la tradición, y estás engañado. Es más fácil creer que simplemente, un pequeño desliz. Pero yo lo sabía, yo sabía la respuesta correcta, pero en ese momento se me olvidó, como en el examen. Un verdadero creyente, pregúntenle, ¿será que es posible olvidar tal verdad tan fundamental? Van a encontrar rápidamente que no, pero de nuevo aquí el privilegio brinca, porque como les digo, personas que no saben responder eso son personas que pueden ser un hijo de pastor y su papá tiene una iglesia grande y me está diciendo que todo lo que he vivido, que todo lo que he hecho ha sido en vano, que estoy engañado. No puede ser. Si yo soy hijo de pastor, si yo he servido en tal ministerio, si yo he hecho tal cosa, y todos los privilegios brincan en vez de reconocer he estado engañado y no he creído el evangelio verdadero, he estado ciego y ahora Dios me está llamando a arrepentirme y creer en su evangelio y confesar mis pecados. Este es un ciclo muy común. Entonces yo les invito, no asuman que sus amigos religiosos son verdaderamente creyentes, aunque se miren devotos, aunque se porten bien, porque esto es muy importante. Pregúntenles, indaguen, averigüen qué cree la gente realmente. Y van a empezar a tener un gran peso en sus corazones cuando miren la condición actual del día de hoy. ¿Por qué se da esto tan frecuente? Tenemos una plaga de falsos creyentes. Tenemos una plaga inmensa. Pareciera que hay más falsos creyentes que creyentes verdaderos hoy en día. Piensen, ¿qué es lo que ofrecemos? Si yo hiciera marketing de la iglesia evangélica de hoy en día, sería así. Amigo, ¿te estoy yendo mal en tus negocios? Ven a la iglesia, aquí te ayudamos. Es más, creamos un ministerio especializado, hombres de negocio. ¿Qué estás pensando en poner un negocio? Vení, tenés tus planes y todo, agrega a Cristo. Cristo te va a ayudar más todavía. ¿Ya te estás ayudando? Agrega a Cristo y Él te va a ayudar más. Los jóvenes se están perdiendo en la droga, los vicios, la fiesta. Hagamos un ministerio de jóvenes. Ofrezcámosle entretenimiento sano, decente. Hagamos lo más que podamos para que sea medio eléctrico, que no se nos aburran. Y que vengan y llenemos lo que inviten a sus amigos. Ministerio de jóvenes fresco. Aquí ponemos música activada para que no se aburran. ¿Tenés problemas en tu matrimonio? ¿Tu esposa tiene un espíritu de pleito? ¿Te vive haciendo la vida imposible? ¿Se vive quejando de todo? Tráela. Aquí tenemos ministerio de matrimonios. ¿Tu esposo se ha vuelto borracho, terco, rudo, rebelde? Tráetelo al ministerio de matrimonios. Aquí te lo curamos. Aquí te lo hacemos dócil. ¿Tenés tu vida? Está bien. Pero vení a la iglesia y te va a ir mejor. ¿Estás de novio? ¿Estás pensando en casarte?
Vení a la iglesia, aquí te vamos a preparar para que tengas un matrimonio que no sea puro pleito. Busca de Dios, te va a ir mejor. Eso es lo que proclamamos, eso es lo que la gente entiende. Entonces transicionamos a no creyentes a pensar que son creyentes suavecitamente, por medio de un ministerio de matrimonio, por medio de un grupocito de jóvenes, por medio de todo menos proclamar el evangelio. Y el hecho de que un día vas a enfrentar la ira de Dios, de esto no se habla, no queremos hablar de eso. Muchos de nosotros sabemos que esta es la verdad de Dios, pero tenemos conflictos con esas cosas. Y solamente así una persona puede abrazar la buena noticia. El libro más vendido y más llamado, no sé si es más vendido, creo que ahí me equivoqué, pero el libro que por lo general la gente considera segundo a la Biblia, desde los años 1600, si no me equivoco, es uno que se llama El progreso del peregrino. Tal vez ustedes han oído hablar de él, tal vez lo han leído. Si no lo han leído, yo les animo profundamente, léanlo. ¿Cómo comienza el progreso del peregrino? Me encanta. Para mí, desde que mire cómo comenzó, dije, esto es sensacional. Los 3 primeros capítulos se llaman así. Miren el número 1, convicción de pecado. Número 2, en busca del Salvador. Número 3, salvación. Tiene que haber una convicción de pecado, de que he pecado en contra de Dios. Convicción de pecado no es, me siento mal, qué horrible estas guareras y las gomas que me dejan. No, convicción de pecado es, ok, Dios es santo, Dios es justo y yo soy pecador. Eso más eso es igual a ¿qué? Yo pecador, Dios santo y justo, igual a ¿qué? Culpable. ¿Qué significa culpable? Lago de fuego. A menudo no hablamos de estas cosas. Comienza el progreso del peregrino, les voy a leer el primer párrafo. Dice así, John Bunyan es el autor. En mi sueño, dice, vi un hombre vestido de harapos y de espalda a su casa. Tenía un libro en las manos y unas pesadas cargas sobre los hombros. Vi que abría el libro y lo leía, hablando de la Biblia. Y mientras leía, ¿qué hacía? Ay, qué bonita estos principios de cómo manejar la ira. Ay, qué bonito esto, si fuera mi familia. Mientras lo leía, lloraba y temblaba y sin poder contenerse clamó con desesperación diciendo, ¿qué debo hacer? En ese estado lamentoso regresó a su casa procurando ocultar su congoja para que su esposa y sus hijos no lo notaran, pero no pudo guardar silencio por mucho tiempo porque su sufrimiento empeoraba. Al fin dijo, ay, mi querida esposa y ustedes hijos de mi corazón, estoy afligido a causa de una carga que me abruma. Además, sé de buena fe que esta nuestra ciudad será quemada con fuego del cielo. Todos moriremos en ella si no hallamos algún modo de escapar que todavía no percibo. Su familia se quedó atónita porque no creían lo que les decía, sino que pensaban que tenía un ataque de angustia, que avanzaba la noche y que se había vuelto loco. Mientras dormía, aún así no podía descansar de esto, la pasaba llorando y gimiendo. Cuando amaneció, le preguntaron cómo se sentía y contestó, me siento peor. Empezó a hablarles nuevamente, pero ellos se endurecían. Les pareció que tratando con dureza y mal humor lo harían reaccionar. A veces se burlaban, a veces lo regañaban y a veces no le hacían caso. Por eso se retiraba a su cuarto a llorar su infelicidad. Iba al campo para orar por ellos, con pesar y también para aliviar su propio sufrimiento. Caminaba solo por los campos, leyendo a veces orando, y así fueron pasando los días. ¿Te relacionas de alguna manera con esto? ¿Alguna vez has vivido algo similar a esto? Porque si no, tené mucho cuidado, y te lo digo con amor, tené mucho cuidado. Si nunca has sentido terror por el hecho de saber que un día te vas a ver con Dios y saber quién sos, tené cuidado de qué buena noticia has creído. Salmos 38:4, mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga, pesan mucho para mí. Isaías 64:6, todos nosotros somos como el inmundo, como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas nos marchitamos como una hoja. Dios es celoso, vengador, es el Señor vengador, Él es irascible, el Señor se venga a sus adversarios, guarda rencor en contra de sus enemigos, el Señor es lento para la ira, grande en poder y ciertamente no dejará sin castigo al culpable. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Alguna vez te has visto así? ¿Has sentido las llamas del infierno cerca de vos, acechándote, sabiendo que vienen? ¿O has sido simplemente quiero ir a la iglesia para tener una vida un poquito mejor, más bonita? Ten cuidado con que ese te ha sido proclamado.
Cristo no escapó de hablar del lago de fuego. Cristo no habló de escapar del rechinar de los dientes. Cristo no escapó de decir estas realidades, porque mira, ahora podrás decir, bueno, todo eso suena bien fuerte y todo. Cuando yo viví algo así, para mí era una incógnita pensar, ¿por qué no miro esto en casi ninguno de mis amigos evangélicos que han sido evangélicos toda la vida? Porque nadie me habló de esto, solo me invitaban a los grupos de jóvenes. Y yo, ¿será que yo estoy loco? ¿Será que el autor del Progreso del Peregrino y yo andamos en alguna onda, quién sabe qué, hereje, que esto no es así? Que esto es raro, que esto no es así, porque todo el mundo se convierte aparentemente porque se sienten mal y se quieren sentir mejor. Quieren que les vaya mejor. Aceptan a Cristo para que sus vidas mejoren. Pero miren Juan 16. Y si me acompañan, aquí Jesús describe explícitamente cuál va a ser la obra del Espíritu Santo. Nosotros pensamos en Espíritu Santo hoy en día, empezamos todo tipo de manifestaciones raras. Pero aquí Jesús describe qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo cuando Él venga, ahora que está disponible porque Jesús cumplió la obra. Juan 16, 5 dice así. Voy a leer hasta el 10. Juan 16, del 5 al 10. Dice, ahora, este es Jesús hablando, voy a aquel que me envió, o sea, Él va a volver al Padre. Y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se entristece por lo que he dicho. En realidad, dice, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría, hablando del Espíritu Santo. En cambio, si me voy, entonces lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo cuando Él venga? Lo pueden leer en el texto. Cuando Él venga, va a convencer al mundo de qué cosa. 3 cosas sumamente importantes: pecado, justicia, juicio. Así inicia a orar el Espíritu Santo, convenciéndote de que no simplemente sos pecador como todos los demás, sino que por tu pecado vas a tener que lidiar con la justicia de Dios en un juicio. Y eso te hace ir a la única esperanza que hay para los pecadores como nosotros, Cristo Jesús. Vuelvo a preguntar, ¿ha sido así tu vida, tu cristianismo, tu volver a nacer? Es fácil. Otro de los privilegios que podemos tener, lo he escuchado a menudo. Yo toda la vida he sido cristiano. Pero Jesús enseña en Juan 3 que hay que volver a nacer. Nadie nace cristiano, sino que todos tenemos que volver a nacer. Yo tengo que ser muy cuidadoso con mi hijo. Le voy a decir, mira hijo, tu papá es creyente, tu mamá es creyente, has ido a la iglesia desde chiquito, no fuiste concebido como bastardo, fuiste concebido dentro de un matrimonio. Pero aún todo eso, todos esos esfuerzos humanos no pueden producir vida espiritual. Nada de esto te hace cristiano, aunque recordes desde un inicio que te leía la Biblia, aunque recordes desde toda la vida que has ido a la iglesia. Si vos no enfrentás a Dios de forma personal, tu papá, ni tu mamá, ni nadie puede hacer nada por vos, hijo mío. Por favor, hijo, nunca asumas que porque has ido a la iglesia toda tu vida vos sos cristiano. Vos lo que tenés que considerar es si entendés quién es Dios. Entonces nosotros casi no hacemos esto, por ende tenemos una plaga terrible de falsos cristianos. Nos concentramos en las necesidades básicas morales, que hay muchas, y por eso si haces un ministerio enfocado en estas necesidades se te va a llenar. Claro, un montón de gente que quiere mejores matrimonios, un montón de gente que no quiere que sus hijos se pierdan en vicios. Claro que los quieren meter a ministerios de jóvenes. Hay un montón de gente que quiere mejores finanzas porque la crisis está seria. Pero lo que Dios está más interesado es en tu alma inmortal y el destino de tu alma. Y Él envió a Cristo para lidiar con ese problema, principalmente. Entonces no tengamos miedo, hermanos, de estas cosas. Yo sé que tal vez algunos están peleando que sí será cierto, pero yo sé que muchos de ustedes saben que esta es la verdad de Dios. Pero escapamos de hablar estos temas y escapamos porque yo sé que se vuelve difícil la cosa. La gente se vuelve hostil, a como Pablo nos van a decir, nos van a calumniar, nos van a criticar, nos van a decir de todo. Entonces, mejor me limito a invitar a la iglesia, que se lo digan desde el púlpito, que se lo digan a algún otro hermano creyente maduro, que se vaya recho con el que le dijo, pero conmigo sigue de brother. Preferimos eso a menudo en vez de nosotros proclamar el evangelio. Pero tenemos que tener cuidado. Déjenme darles una última ilustración para terminar este punto. 2 cosas últimas quiero decir. Imaginen a 2 ladrones. Han sido atrapados en un crimen con las manos en la masa. Están en detención, van para el juicio.
Uno está muy preocupado, el otro está tranquilo. El que está preocupado le dice al que está tranquilo, oye, ¿vos por qué estás tan tranquilo? Si nos agarraron con la mano en la masa, nos van a meter como 10 años. Le dice el otro, tranquilo. ¿Pero por qué? Yo conozco al juez. Ya sé quién es el juez que nos va a juzgar. Ese juez es tranquilo. Ese man no condena. Él es bien misericordioso y lleno de amor. No hay fallo, hombre, tranquilo. Vas a ver que nos van a dejar ir. Tranquilo. ¿Qué está pasando? El conocimiento que esta persona tiene del juez que lo va a juzgar lo hace creer ciertas cosas y puede convencer al otro de que en efecto no tienen por qué preocuparse. Y hoy en día esa es la visión que la gente tiene de Dios. Tranquilo, Dios es amor, van a estar bien, no se tienen por qué preocupar por estas cosas, tranquilo. Entonces nosotros tenemos que hacer que la gente conozca quién es de verdad el juez que les va a juzgar, quién es Dios realmente y qué significa tu pecado ante Él. Relean Romanos del 1 al 8 y miren y respondan esto, va a ser fácil. Pablo hace énfasis en el amor de Dios o en la justicia de Dios. Si quieren más o menos, pueden hacer una lectura simple, pueden contar cuántas veces se habla de justicia y cuántas veces se habla de amor, porque Dios es amor, es cierto, pero Dios no anula justicia. Lo que más Pablo quiere que entendamos es cómo Dios hace justa a las personas, porque Dios nunca jamás puede dejar de ser justo. El pecado se tiene que sentenciar justamente y perfectamente. Si no es así, Dios no es justo, no merece ser el juez del mundo, ni merece juzgarnos. Pero Dios es perfectamente justo. Entonces, nuestra labor principal no es convencer a la gente de que Dios es amor y te quiere ayudar en tu vida. Nuestra labor principal es convencer a la gente de que Dios es justo. Y eso representa un serio problema para nosotros que somos culpables. Pero hay una solución y esa solución es Jesucristo. Entonces, eso es lo que debemos procurar proclamar, hermanos. Cuidado con estar siendo parte de esta cadena que genera falsos cristianos, porque no le quiero caer mal a nadie. Tengamos mucho cuidado, proclamemos el evangelio y se van a dar cuenta de lo que el texto dice, ¿cierto? No todos aceptan la buena noticia, pero también les puedo dar un ánimo. Van a ver que algunos sí, y van a ver a Dios obrar de maneras maravillosas también. Así como van a ver que gente se enoja con ustedes, van a ver también que gente les va a llegar a amar profundamente. Entonces, como Cristo, en cierto sentido, vas a ser alguien que o te odian o te aman. Pero va a ser difícil tener un punto intermedio si empezás a ser más como Cristo y a proclamar como Cristo. Entonces, hermanos, tengan cuidado. Qué buena noticia han creído. ¿Cuál es el mensaje que les fue proclamado? No terminen de realizar esto, no lo tomen a la ligera. No simplemente digan, bueno, me equivoqué, pero ahora ya sé lo correcto. Ahora sé mejor cómo seguir pretendiendo que soy un creyente verdadero, siendo un creyente falso. La reacción correcta es decir, ok, yo respondí mal. ¿Qué debo hacer? Eso es lo correcto. Responder como la audiencia respondió a Pedro. ¿Qué debo hacer? Ahora que escuché el mensaje, ¿qué debo hacer? Esa debería ser la cuestión correcta. No simplemente decir, bueno, ahora ya lo sé, ya no me vuelven a agarrar por ahí. Ya me les sé esa jugada. Ya sé, puedo seguir pretendiendo que soy verdadero. Entonces, este es uno de los aspectos con los que solemos tener problemas de la buena noticia. Y el último, para finalizar, este va a ser más cortito, no se me sofoquen, es el hecho del costo de seguir a Cristo. Porque a menudo, tal vez no he dicho muchas cosas nuevas, mucho se puede proclamar simplemente ven a Cristo y que Él te salve. Pero alguien decía, cuando vas a Cristo tenés que ir con las dos manos de frente y abiertas. No solo con una adelante y con la otra atrás. ¿Qué quiere decir eso? Una mano está clamando por salvación y misericordia, pero la otra mano puede esconderse atrás y decir, pero yo quiero seguir viviendo como vivo. Solamente no quiero lidiar con las consecuencias. La otra mano hacia adelante y abierta dice, sálvame y ten misericordia de mí. Y la otra dice, y ahora vos sé el Señor de mi vida. Ahora vos dirigí mi vida. Me entrego a ti. Ahora enséñame tú cómo vivir, sea el costo que sea. Yo viviré para ti. Salva a este pecador y Él te dará gloria con sus labios, con su vida, con todo. La salvación incluye un sentido de rendición y entrega a Cristo.
No podemos rechazar ese aspecto. Hoy en día existe. ¿Cuánta gente dice que es cristiana y no va a una iglesia? Perfectamente aceptado. Jesús dice, Señor, ¿por qué me dicen Señor, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que les digo? Entonces, podría ser una manera, ¿por qué sí que sos cristiano si no vas a la iglesia? Ay, que las iglesias son hipócritas, bla, 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 bla. Ahí está el mandamiento y la instrucción. A menudo vemos el servir como opcional. A menudo vemos el confesar pecados, que es factible. ¿Cuánta gente está viendo pornografía y dicen que son cristianos? Y vienen a la iglesia y durante la semana en pornografías tienen lujurias, hacen lo que quieren, piensan lo que quieren, hacen cualquier chanchullo, mienten, pero ellos dicen que son cristianos. O sea, el otro aspecto de esto es que el quien recibe salvación, su vida es transformada de una manera radical. Lo que nosotros hicimos para tapar esa mentira es inventar que hay cristianos radicales y otros medio normales. Hay cristianos entregados y otros que se la llevan al suave. Hay dones de fe, hay diferentes dones que Dios entrega, pero en realidad en cristianos solo hay dos categorías, el verdadero y el falso. ¿No crees que esto es tan serio, hermano? ¿Crees que estamos exentos por esto? Ponete un día a ver fotos de la iglesia de aquí y vas a ver un montón de rostros que ya no están. Y ustedes saben que es cierto, si ya llevan tiempo aquí. Entonces no tomen a la ligera estas cosas, porque sí tenemos una plaga de falsos cristianos. Los líderes, en cierto sentido, Dios nos da sabiduría de una forma bien simple. Perspectiva. ¿Qué significa perspectiva? Déjenme darles un ejemplo. Imagínate que vos estás planeando un cumpleaños que querés celebrar con todas las de la ley, digamos los 40. Te querés sentir chavalón todavía, te planeaste algo salvaje en algún lugar y por cabeza te cuesta unos $40. Te invitaste a unos, ponerle que te alcanzan unos 20 y ya tenés confirmación, ya tenés todo, llega el día de la pachanga, andas feliz. 2 personas no llegan, no te avisan, no te dicen nada. Desperdiciado el cupito de esas personas, buscando ahí cómo reclamarlo, si me lo puedo llevar a la casa o algo para que no se pierda. Pero bueno, no te llegaron 2 personas. Llega la noche y una de las personas te escribe: hermano, mira, disculpame, tuve ese teclado, me pasó esto, no te pude avisar, no pude llegar, hombre, perdóname, no sé qué, estoy con pesar, hombre, que no pude llegar, bam, bam. Tranquilo, hermano, sí, hombre, entiendo, así suceden cosas que no podemos controlar. Dale, pues. Eso fue un miércoles, llegas el domingo, recordá que son las 2 personas las que invitaste y no llegaron, la otra no te ha hecho nada. Llegas el domingo y te encuentra el brother que ya te escribió y te dice: hermano, una vez más, perdóname, hombre, que no pude ir, pero mira, aquí te tengo tu regalo, ya te lo tenía, no te lo pude llevar ese día, pero sí, hombre, estoy triste que no pude ir. Sí, hombre, hermano, tranquilo. El otro allá anda, como si nada. Y vos estás con la espinita, como este ingrato. Entonces puedes hacer lo típico de la cultura, que es que mejor ni hablas, no decís nada y solamente te quedas con la amargura en contra de él. O vas y le decís: oye, hermano, ¿y qué te pasó? ¿Que no fuiste? Ah, sí, hombre, se me olvidó, es que estuve ocupado, que no sabes, pero no, ni me avisaste ni nada. Sí, hombre, pero es que vos sabes, ¿qué acaba de pasar? La perspectiva de estas 2 personas te dio entendimiento. Te mostró algo, y tal vez no lo querrás aceptar, pero te mostró que uno te aprecia mucho y el otro no tanto. De verdad. O sea, no es que hayas hecho algún estudio filosófico maravilloso, simplemente la perspectiva te acaba de enseñar algo. Ok, ahí se puede reaccionar 2 diferentes. Los 2 tuvieron situaciones que tal vez no le dejaron ir, pero pude ver la actitud de uno versus la actitud del otro. Entonces, el líder religioso a menudo ve este tipo de cosas. Y por eso el líder religioso a menudo va a hablar con vos. Y no vamos a asumir, porque si la simple perspectiva no es suficiente para asumir o adivinar qué está pasando, pero es suficiente para saber que algo está pasando. Cuando un líder quiere hablar con vos, considera que Dios le está dando sabiduría para ver algo que vos no estás viendo en tu vida. No porque Él sea un líder supremo, sino por tal vez estás simplemente viendo algo así. Un grupo pequeño. Alguien me puede decir: es que no vengo porque salgo del tráfico y no me gusta manejar en la hora pico, que no sé qué, y me queda largo. Bueno, pero si le estás diciendo eso a alguien que vea a una señora de avanzada edad venir desde otros departamentos en transporte público e irse, es como un poquito más difícil de manejar. Y entonces la persona va a preguntar: pero ¿y si amas a Cristo y si salvo por Cristo, no crees que deberías poner el esfuerzo? Entonces ya está volviendo incómoda la cosa. Otro ejemplo claro de perspectiva. Hay personas, miembros de la iglesia,
que es imposible en esencia venir a las 10 a orar. Y vas a ver otros miembros que vienen un domingo a las 8 de la mañana para montaje, el próximo domingo para cuidar niños, para enseñar niños, el próximo domingo a las 8 para alabanza, el próximo domingo a las 9 para asimilación, el próximo domingo a las 9 para traducción. Y cuando por fin tiene un domingo para descansar, igual viene a las 9 para estar aquí, estar listo para apoyar en cualquier cosa, estar en los tiempos de oración. Y por otro lado estás viendo a uno que ni siquiera puede venir a orar. ¿Qué está haciendo Dios? Si vos querés saber la mejor manera de detectar un dólar falso, es tener siempre uno verdadero. Si vos no querés que te den vuelta con uno de 100, que es una cantidad considerable, siempre camina un billete de $100 real, en buen estado. Entonces, cuando te quieran meter uno falso, solo miras el real, miras el falso y dices, no me andes con cuentos. Tu cristianismo no es real. Yo he visto lo que Dios hace. No me vas a venir con cuentos a mí, con tus excusas y tu falso cristianismo. Arrepentite mejor, entendé que Dios extiende sus brazos, no diciéndote vení, no importa, sino diciéndote arrepentite, cree y sé salvo. Hermanos, cuidado con qué aspectos estamos rechazando. La aplicación es, ¿has realmente creído el mensaje? O como el pueblo de Israel, estás rechazando los aspectos que no te son convenientes. Entonces les pido que me acompañen en oración para que sea Dios guiándonos en todo esto. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Señor, venimos ante ti, Padre. Y Señor, tu palabra es clara, Señor. Es viva, Señor, es de doble filo. Mi Señor, somos pecadores. Lo reconocíamos al inicio como el pueblo de Israel. Nos endurecemos, rechazamos, nos levantamos con argumentos, excusas, Señor. Peleamos, nos enojamos. Odiamos, Señor, a quien nos ama, a quien nos advierte. Consideramos que la verdad es un acto de odio. Líbranos de todas estas cosas, Señor. Solamente tu Espíritu Santo puede hacernos decir qué debo hacer, y arrepentirnos y creer en el Señor Jesús para salvación. Yo te ruego, Padre, por favor, que no seamos de esos que no han oído el mensaje, que rehúsan obedecer, o peor aún, que seamos de los que dicen que obedecen y escuchan, pero en realidad no lo hacen, Señor. Mi deseo y mi anhelo es que tú quites el velo, que tú quites la ceguera como la quitaste de mí una vez, Señor. Porque yo fui un falso creyente, yo fui ciego, yo estuve convencido de que era real cuando no era real. Y yo me enojé y odié a quienes me dijeron la verdad. Pero hoy les amo, Señor, porque ellos me amaron, Señor. Yo ruego, Señor, que seas tú haciendo tu obra para reavivar nuestros corazones y que veamos lo que es el Evangelio, que te conozcamos por tu justicia, tu santidad y tu amor, Señor, y en totalidad por quien tú eres realmente, Señor. Te lo ruego, Padre, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.